Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernando Mosquera, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad del Valle, ya de último semestre estoy ya realizando la tesis y pues voy a hablarles un poco sobre lo que es la ingeniería, sobre cómo es la ingeniería en Univalle, qué decisiones tuve que tomar para poder estar aquí, cómo fue mi proceso para estar aquí, más o menos cuáles son los enfoques y el área en el cual nos envolvemos los ingenieros. Aparte de estudiar ingeniería, yo pues estudié música, me gusta la música, hice música, de hecho tuve una banda de reggae hace un par de años, tenía unos drelos gigantes hasta por acá. También me gusta mucho salir a la calle, me gusta mucho conocer, me gusta mucho ir a la cesta, me gusta mucho, por ejemplo, salir a San Antonio, la Loma de la Cruz. ¿Por qué todo eso? Porque es que por ahí es donde se mueve mi ambiente, porque yo soy skater, yo monto tabla y pues nosotros somos como un género urbano, por decir así. Cuando yo era pequeño tenía mucha curiosidad por las cosas. Es decir, yo cogía me acuerdo tanto, el primer carrito que hice, que el que hace todo el mundo, que es tener un tarrito con un caucho, enrollarlo y que él empiece a andar solito. Eso es un sistema mecánico impresionante. Eso tiene un análisis de torque, un análisis de fuerzas que uno a esa edad no se imagina que existe. Entonces todo eso a mí como que me abrumaba, ver sencillamente cómo funciona un radio, ver cómo funciona un televisor. Y pues personalmente en mi casa mi papá es técnico electromecánico y él siempre llegaba así untado de grasa y llegaba así a explicarme cómo funcionaba eso, a hacer controladores. Y mi tío también es electrónico, entonces sí me crié como con ese ambiente. Yo decidí estudiar ingeniería más que todo por curiosidad, por la curiosidad que sentía de saber cómo funcionan las cosas. Entonces hay ramas de estudios que se encargan de eso, como por ejemplo la física y la matemática, las ciencias exactas. Claro que a uno en ingeniería no es simplemente eso, porque también le enseñan química, también te enseñan conocimientos básicos de biología, porque la ingeniería se extiende. También hay ingenieros agrícolas, hay ingenieros industriales, ingenieros civiles, que se encargan desde hacer un edificio hasta planearlo. Y trabajar en equipo es una cosa muy importante. Existen muchos vínculos con la medicina, ingeniería biomédica, existen vínculos con la parte de arquitectura, con la parte de mecánica, con el desarrollo desde una empresa hasta un celular, hasta un iPhone. Todos los artículos tecnológicos tienen atrás un trabajo de ingeniería. Y pues en mi caso, en lo personal, desde muy pequeño siempre jugaba con cosas y recuerdo mucho a mi tío cuando él cogía y desarmaba cosas, armaba cosas, desde estampar una camisa y hacer un sistema de estampado en la casa. Yo desde pequeño como que, esto cómo funciona, esto tan bacano. Entonces empecé a bobear siempre desarmando cosas, armando carritos. Cuando ya uno se da cuenta que no es uno el único que piensa en eso, sino que ya hay gente que se ha preparado en eso y que plasma las cosas y que te lo enseñan, como lo hacen en la docencia, sino que uno cuando está en el colegio uno no le presta atención a esas cosas. Es como si tuviera una camisa de fuerza, una especie de camisa de fuerza, no se convence de las cosas. En la medida en la que uno se convence de las cosas y hay ese punto de equilibrio en el cual se pregunte a uno mismo qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que quiero hacer, ese es el punto más difícil y más decisivo, porque son muchas decisiones que van a marcar la vida y una de ellas es, bueno, me voy a graduar y de aquí ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero que sea mi vida? Y lo más importante, lo que voy a hacer, ¿me gusta? ¿Me veo ahí? ¿Me veo contento con eso? Cuando estaba en el colegio hubo un gusto por la parte de las matemáticas, por su exactitud, por la forma en cómo describen el universo, en cómo lo modelan. Eso con la física, es que el solo hecho de yo saber y entender cosas simples que nos rodean, como por ejemplo la gravedad, cuando empieza uno a ver caída libre y que se cae eso y sabe que es la gravedad y sabe que existe, uno se da cuenta de que no está solo en el mundo, de que esas cosas se estudian y que si uno se aprende a eso, si uno genera conocimiento de eso, es una herramienta muy poderosa. Cosas como trigonometría, la misma química, todo eso son herramientas muy fuertes.
¿Para qué? Es decir, cuando uno está en el colegio uno ve eso y le enseñan unas cosas muy pequeñas, pero si uno ya ve las cosas hacia el fondo, hacia la razón de ser de eso, es a dónde se quiere llegar con eso. Y hoy en día todo lo que tenemos es gracias a un estudio que se ha generado. Bueno, en lo personal, este tipo de materias, por decirlo así exactas, me gustaban simplemente porque me llenaban, porque sentía ganas de seguir haciendo esto. Sentía ganas, bueno, y eso fue hace 4 o 5 años, cuando me di cuenta que era algo que quería hacer, porque lo que alcancé a ver en ese entonces no era ni una pizca para el gran conocimiento que hay. Yo me gradué del colegio y como mi papá trabajaba en una buena empresa me ofrecieron una beca. Entonces yo bajo cuerda metí papeles a la Universidad del Valle porque él no quería que yo estudiara acá. Que no, que eso es tirapiedra, que usted allá va a hacer yo no sé qué, que usted va a hacer esto o lo otro. Y entonces yo me matriculé en la Autónoma. Pero entonces en la Autónoma las clases empezaban a las 8. Y yo tenía amigos que metieron papeles conmigo, pero ellos sí quedaron acá en la universidad y yo no quedé. Entonces eso, ese fue como el primer frustrón, ¿no? Como que, así no quedé. Pero bueno, entonces gracias a Dios yo tenía como ese colchón y esa segunda oportunidad y me fui a estudiar allá. Entonces cuando me di cuenta que allá sencillamente no estaba cómodo, sencillamente veía que los profesores de allá no me llenaban porque yo madrugaba acá y venía a las 7 de la mañana y entraba acá. Recuerdo tanto la primera clase de cálculo a la que entré acá, ese auditorio impresionante, 80, 100 personas y abajo un profesor con un simple micrófono hablándole a todos y todo el mundo prestando atención. Yo, y la calidad con la que enseñaba, yo, de corazón, eso me empezó a jalar. En la Autónoma la clase era muy distinta. Eso era un salón con 20 personas y notaban lo mismo que notaba en el colegio, que mucha gente va pero no se convence de lo que es. Es decir, en la medida en que uno se convence de que lo que está haciendo es lo que quiere, es cuando consigue las cosas. Mucha gente iba y no veía la hora de salir porque ya quería ir a pensar en rumba y quería ir a comer o a hacer otro tipo de cosas. Yo estudié solo y volví y hice elite. Entonces cuando llegaron los resultados, unos puntajes como de 70 o 80 y me tocó pedir prestado y decirle a mi abuelo que me regalara 20.000 pesos, a él le conté y con eso compré el pin yo solo y me matriculé. Y cuando ya quedé hice todas mis vueltas y ya le dije a mi papá, yo me voy allá porque eso es lo que yo quiero estudiar allá, yo quiero pertenecer a una universidad pública. Y entonces uno nota el cambio cuando ingresa a este campus. Primero el tamaño, la Universidad del Valle es inmensa, la Universidad del Valle tiene la vegetación, la parte de la naturaleza, todo eso. Y por ejemplo, cosas que lo amarran a uno y que no encuentra en otro lado. Bueno, en el colegio uno estudia, pues, es más relajado, es más chévere. No hay tanta presión. Es decir, hay presión en el sentido en el que tenés que ir y tenés que estar en un salón 6, 7 horas, uniformado y bajo el mando de un profesor ahí, tenés que pedir hasta permiso para ir al baño, es lo que yo pensaba en estos días. Y el conocimiento es muy plano, es decir, los intereses personales de cada uno difieren. Cada uno es distinto, pero te enseña algo general y algo plano, por decirlo así. Ya uno, cuando empieza a avanzar, ya cuando vos decidís qué querés hacer, yo quiero que mi vida vaya con esto. Entonces para esto tengo estas materias afines, o quiero que mi vida vaya con esto. Entonces ahí es donde ya creas un enfoque. Ese enfoque es el vínculo entre el colegio y la universidad. ¿Cuáles son las diferencias, digámoslo, entre el colegio y la universidad? Para empezar, libertad. La libertad universitaria, para empezar por el campus, para empezar por la educación, para empezar hablando de una universidad pública como es esta, la variedad de gente con la que uno comparte día a día. Por ejemplo, uno aquí puede encontrar gente de distinta raza social, étnica, distintos puntos de vista, distintas filosofías de vida. Puede ver uno un metalero con un punkero, con alguien que le gusta el reggaetón, con alguien que le gusta la salsa, compartiendo y trabajando en grupo. Eso es algo muy bonito que se ve acá. También pero es que ahí hay distintos puntos, porque la libertad es saber cómo hasta dónde se puede manejar esa libertad, porque hay gente que de un momento a otro
se corrompe o falla o cae a hacer cosas que no deberían ser. No, en el colegio yo estudiaba la noche anterior 2 horas, 1 hora, o leía y ya. En cambio ahora yo llegué con esa misma mentalidad y con esa misma forma de trabajo a la universidad. Y en primer semestre me estrellé, porque quise aprenderme conceptos que son tan grandes y tan complejos 2, 3 días antes y no pude porque es imposible. Es decir, en la universidad la forma de estudiar es un proceso, se sigue un proceso y hay que ir camellando y laborando constantemente para que cuando ya llegue el parcial ya uno afine detalles, por decir así, y termine de estudiar sus cosas, pero no se atumulte porque se confunde. Es decir, acá el nivel académico es mucho más alto, la parte de temáticas es mucho más grande que en el colegio. Además, en el colegio existe mucha variación, es decir, puedo tener hoy un examen de español y mañana tengo un examen de trigonometría y pasado mañana tengo un test de Cooper en educación física, y en cambio acá no. En cambio acá vos ya definiste lo que quisiste hacer y ya tenés que enfocar todo a eso. Y por eso es muy importante ver el pensum de la carrera, ver qué es lo que voy a estudiar, cómo voy a distribuir mi tiempo, porque acá hay mucha libertad, tanta libertad que lo cega a uno y al comienzo uno se cree el dueño del mundo y cuando ya llega la hora de la verdad, pues baila, lo queman. Porque un ingeniero tiene que ser una persona íntegra, porque un ingeniero está hecho para trabajar en equipo. Es decir, un ingeniero solo no puede desarrollar nada porque tiene que trabajar en un grupo de trabajo, y eso es algo que también se aprende, pero se aprende con el tiempo, con experiencia, al saber que hay un problema grandísimo y que uno solo no puede resolver si no lo partís por partes y no trabajas en grupo. Entonces, cuando ya uno entra a ver, por ejemplo, aquí, yo que estudio ingeniería electrónica, los primeros semestres es cálculo y física y álgebra lineal, cosas que son muy exactas, y el nivel es muy alto. Estamos hablando de un auditorio con 50, 60 personas y abajo un profesor con un videobeam gigante y solamente se ve la mano escribiendo. Entonces eso, ¿qué hace? Eso hace que a uno le toque investigar y fomente, eso al final de cuentas se convierte en amor por la investigación, en amor por saciar esa curiosidad que uno tiene y esas ganas de aprenderse algo, pero ya toca de una forma personal, porque con la clase uno listo, uno va, atiende, toma nota, pero uno no tiene el concepto claro. Uno tiene que seguir dándole y seguir camellando, y a medida que va avanzando eso se va haciendo más y más y más y más. Ya acá en la universidad es todo muy distinto. Ya acá pues uno ve las materias que el pensum dice que ya están enfocadas, hablando así como el pilar de la ingeniería, lo básico es el cálculo y la física. De ahí para allá ya se van y se van, pero es que todos tienen esos mismos componentes, porque eso es transversal a todos, sea un ingeniero agrícola, sea un ingeniero agrónomo, un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico, un ingeniero civil, un ingeniero eléctrico, un ingeniero químico. Todos tienen que saber de dónde vienen las cosas, todos tienen esa misma base. Y pues nada, hablando de ingeniería electrónica, lo que yo estudio, pues ya en este momento voy a acabar la carrera. Ha sido un largo proceso y en este proceso me he nutrido mucho, porque he aprendido lo que es estudiar. Es decir, estudiar para aprender de verdad, no para el momento. Como uno dice en el colegio, estudiaste para que ya hiciste el examen así y a las 2 horas ya se te olvidó, y entonces ¿de qué te sirvió todo eso? ¿De qué te sirvió a tumultarte así, que te duela la cabeza y trasnochar y llegar así todo trasnochado a un examen y listo, pasaste, pero qué? Más adelante, ¿qué te da eso? Ya. El trabajo en ingeniería es un trabajo en equipo. El complemento dentro de una carrera de ingeniería se hace tanto con los compañeros de la misma carrera como con compañeros ingenieros de otras carreras. Para empezar así a dar como ideas, por ejemplo, cuando un arquitecto tiene un plano,
él ya diseña lo suyo, él necesita un ingeniero civil el cual se encargue de hacer eso realidad. Entonces ahí vemos que ellos dos no pertenecen al mismo gremio, porque el uno es de ingeniería y el otro es de arquitectura, pero tienen que trabajar juntos para realizar eso. El ingeniero civil es el que se encarga de realizar edificios, realizar, por ejemplo, las vías, realizar, por ejemplo, análisis de estructuras, hacer puentes, hacer, por ejemplo, aeropuertos, hacer carreteras, todo eso lo hace un ingeniero civil. El ingeniero químico en la Universidad del Valle lo que realiza son labores, como su nombre lo dice, químicas, pero desde un punto de vista, es decir, no es química pura, no es investigación así al 100% química sino que ya es más, como más untado con el medio físico que nos rodea. Y entonces ellos cómo se desenvuelven, ellos son los que cuadran plantas para, por ejemplo, todas esas empresas farmacéuticas, con la ingeniería agrícola, que ellos se encargan más del análisis de suelos para hacer, por ejemplo, plantaciones y para hacer análisis de qué se puede hacer en este suelo, cómo están los sedimentos de este suelo. Todo eso también es muy importante, pero pues no se aplica aquí tanto en la ciudad, sino eso es más lejano, es por allá donde le dicen a uno, por ejemplo, tengo 5 hectáreas de campo, entonces necesito que me dé un análisis, ¿para qué me sirve eso? ¿Qué puedo plantar aquí? Eso lo hace esa ingeniería. Ya yéndonos un poco más a lo que es mi auge, en la Escuela de Ingeniería Eléctrica Electrónica, que es donde yo estudio, pues se dicta la ingeniería electrónica, la ingeniería eléctrica, y somos como hermanos de la ingeniería mecánica. La ingeniería mecánica, como ustedes deben saber, se encarga de saber cómo funciona desde un avión hasta pasando por un barco, saber cómo funciona un automóvil, saber qué es un motor, saber qué es un sistema de torque, un sistema de troquelamiento, saber cómo hacer, por ejemplo, puntos de soldadura, todo eso, pero ya le va a un nivel macro. Es decir, no es tener un taller de metalmecánica, lo mismo que un ingeniero, tener un chuzo ahí donde uno arregla ollas roceras y todo eso, no. Estamos hablando de ya a nivel industrial, a nivel de el ensamblaje de, por ejemplo, de Renault. Eso necesita un equipo de ingenieros mecánicos, necesita gente que cuadre todo eso. Entonces, cuando ya se empieza a unir la mecánica con la electrónica, surge la mecatrónica, que ya eso va más de la mano de la robótica, sistemas de brazos robóticos, sistemas de control, sistemas de potencia. Entonces, hablando de potencia, ya sigue lo que es la ingeniería eléctrica, que es la que encarga más de la distribución de la red, desde la generación de la energía, desde las hidroeléctricas o generación química o generación eólica. Hay muchos sistemas, y hoy en día que ya está la energía renovable, sistemas de obtener energía a través del sol, eso también lo estudian ellos. Para también hacer un análisis de redes, analizar las redes eléctricas, cómo lo van a distribuir en toda la ciudad, eso lo hace el ingeniero eléctrico. Y ya netamente un ingeniero electrónico, que es mi especialidad, ya un ingeniero electrónico, ¿cómo se desenvuelve? Un ingeniero electrónico va de la mano con la tecnología. La tecnología es, como por decirlo así, nuestro hijo, porque nosotros estamos metidos desde un computador hasta una cámara, un celular, un iPhone, todo eso tiene ingeniería electrónica. También hay muchos otros enfoques, por ejemplo la potencia, por ejemplo hacer análisis de potencia, hacer transformadores, hacer, por ejemplo, en las fábricas grandes, hacer procesos, por ejemplo todo un ensamblado. Eso también hay otras cosas que como lo es mi caso, yo estudio lo que es en el grupo de investigación de percepción y sistemas inteligentes. Yo pertenezco al gremio de los que estudiamos la inteligencia artificial, que es dotar de capacidades cognitivas a la máquina para hacer mucho más fácil la interacción entre el hombre y la máquina, y también analizar el impacto que tiene toda esta tecnología en la vida del hombre. Por ejemplo, ya estudiamos sistemas de reconocimiento de voz, sistemas de reconocimientos gestuales, por ejemplo, poder entablar una relación, por ejemplo, la domótica. Todo eso son cosas que apenas están surgiendo y necesitan capital humano que invierta ahí. Y la Universidad del Valle ha sido pionera en eso, y contamos con uno de los mejores doctores, gente preparada. De aquí nos vamos a enseñar a las otras universidades, pero esta es la cúspide del conocimiento, eso no lo podemos negar. Taking their time right behind my